Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Malaquías García y como cumplimiento de la materia Seguridad e Higiene Ambiental, presento la asignación a cargo del docente en línea, un manual de higiene y salud de la Pizzería Buenos Aires, que es un negocio familiar ubicado en el fraccionamiento Jardines del Grijalba, Chiapas de Corzo. Como introducción, presento que este manual se crea o se estructura para la finalidad de que las condiciones de trabajo sean seguras para las personas que laboran ahí y pues además que ofrece el resguardo de accidentes y enfermedades en el trabajo. Dentro de los objetivos o como objetivo general de mi manual es crear un ambiente de trabajo de seguridad y sano para el personal que labora en la empresa, aumentando la calidad de vida de los trabajadores. Creí pertinente poder agregar unas definiciones que de seguro nos serán de mucha ayuda a lo largo de este manual. Dentro de los riesgos identificados en la empresa en la que me estoy refiriendo para este manual, identifiqué factores de riesgo y riesgos que puedan llevarse a cabo mediante este rubro. Dentro de esos, lo más significativos fueron estos que tenemos aquí en la parte izquierda y los riesgos que puedan causar de acuerdo a los factores que identifico acá son los que están en esta columna de riesgos. Así que identificando, por ejemplo, un factor como suelo sucio, pues obviamente pues, se pueden tener riesgos tales como caídas del mismo nivel, golpes contra objetos, desplomes o derrumbes de objetos, contactos con sustancias nocivas, pinchazos y cortes e incendios. Por la falta de iluminación, es fatiga ocular, cansancio, dolor de cabeza, estrés y accidentes. Como factor de riesgo igual en los obstáculos en lugares de paso por no poner los lugares en su lugar. Puede ser como insumos o cajas o pues hasta incluso también materiales que necesarios ahí para lo del negocio, que puede ser sillas, mesas, pero si no están en el lugar, pues obviamente podemos tener riesgos tales como caídas, derrames de alimentos u otras sustancias y golpes. Por último, la exposición a objetos calientes, en el caso de que no se ocupen los materiales necesarios para resguardar esta parte, como los riesgos identificados son tales como quemaduras y estrés térmico. Dentro de los accidentes de trabajo, podemos definirlo como toda lesión orgánica, pues obviamente que se produce al momento de hacer un ejercicio con motivo del trabajo. Dentro de eso se puede dividir en tres tipos de accidentes en el trabajo. Dentro de accidentes de trabajo se puede identificar como o definir como una lesión orgánica que puede ser producido por un ejercicio o con motivo de trabajo. Dentro de las gravedades del accidente pueden ser leves o graves dependiendo de la dimensión y pueden dividirse en incapacidad temporal en el caso de que sea algo leve, incapacidad permanente o parcial o incapacidad permanente total. Y pues esto nos pues genera un gasto prácticamente que puede ser recuperado, pero son situaciones que pueden ser evadidas si nosotros nos aplicamos a las normas que en las siguientes diapositivas se presentan. Dentro de las enfermedades del trabajo, pues lo defino como un estado patológico derivado de una acción continuada de una causa que tenga origen o motivo en el trabajo. Así que dentro de los peligros o agentes se dan origen a una enfermedad de trabajo, presentan como los agentes físicos, los agentes químicos, los biológicos y los agentes psicológicos. Pues todos estos tipos de agentes se pueden dar dentro de un área laboral. Así que lo que se quiere evitar en este manual es someter a uno de nuestros trabajadores o a todos en este tipo de peligros o agentes o enfermedades que pueden evitarse. Dentro de la higiene en el trabajo, pues se considera que es un conjunto de normas y procedimientos que protegen la integridad física y mental de los trabajadores. Aquí en este lado agrego unas normas en donde nos permiten proteger la integridad física y mental sobre los trabajadores en un área laboral de una empresa y presento además un plan de higiene de trabajo, que puede ser el primero, el plan organizado,
en donde existe un servicio médico parcial o integral. El servicio médico adecuado, el botiquín, primeros auxilios, que es cuando tienes una empresa pequeña, como en el caso de la pizzería Buenos Aires, pues es el que utilizamos, los servicios médicos adecuados como botiquín y primeros auxilios, o los que necesitaría implementar también una empresa similar a esta. Y el último, los servicios adicionales como parte de la política sanitaria de la organización para con el empleado y la comunidad. Creo que dentro de los que ha funcionado o tienen más las empresas medianas o pequeñas son los servicios médicos adecuados al botiquín o primeros auxilios. Dentro de la seguridad de trabajo, pues se define como las actividades relacionadas con la continuidad de la producción y la moral de los trabajadores. Y pues se refiere también a un conjunto de medidas técnicas, educacionales, médicas y psicológicas empleadas para que de esa forma se prevengan accidentes, eliminando condiciones inseguras de ambiente e implantar medidas preventivas. Dentro de las actividades para el cumplimiento de este manual que estamos proponiendo es tener de forma planificada la prevención de una seguridad. Es decir, como primer punto, pues obviamente tenemos que identificar un riesgo. Luego, eliminar todos los riesgos posibles. Es decir, si identificamos que nos podemos resbalar, podemos identificar también cuáles son los posibles riesgos que pueden ocasionar un resbalón. En un caso muy sencillo puede ser un derrame de un líquido. Entonces, si nosotros andamos con esas prisas, pues obviamente sí ocurren ese tipo de situaciones. Posteriormente es evaluar los riesgos inevitables y mitigarlos. Después adaptar el trabajo a la persona. Tener en cuenta la evolución de la técnica, incorporar protección colectiva antes que individual y dar formación, información y entrenamiento suficiente a los trabajadores. En el caso de que sea muy frecuente este tipo de riesgo, obviamente tenemos que optar por condiciones tales como señalamientos en donde colocamos unos conitos en donde se pueda decir suelo húmedo o poder evitar pues ese posible riesgo que pueda llegar a causar un daño físico y psicológico a nuestro empleado. Dentro de la evaluación de condiciones laborales de seguridad e higiene, aquí es necesario elaborar un diagnóstico integral del sitio de trabajo en donde se considera que se necesita encontrar posibles áreas que puedan poner en riesgo o enfermedad en el trabajo. Ese análisis puede establecer condiciones efectivas de ambiente laboral y procurar la salud en el personal que aquí laboran. Dentro de los planes de emergencia y rol de evaluación, se presentan unas etapas o yo propongo esas 8 etapas de un plan de emergencia, tales como el estudio general del establecimiento, es decir, debemos de conocer todo el establecimiento con el que estamos, laborando, la definición de siniestros más probables para el establecimiento. Pues para aquí yo creo que puede funcionar un poco más una bitácora diaria, quizá unos 15 días antes, el poder hacer una evaluación de todos los posibles riesgos que puede haber en tu local para que desde ahí se pueda ir desglosando todo lo que necesitamos. Las funciones principales que deben cumplirse en una emergencia: la evaluación del recurso humano disponible, la asignación de tareas y elección de responsabilidades. En este rubro, en la cuarta etapa, a continuación presento la asignación de tareas, en la siguiente diapositiva, ¿no? Hasta la siguiente. La elaboración de secuencia lógica de acción según sea el siniestro, puede ser un cronograma de actividades de tal de eliminar estas acciones, armando el plan, el soporte técnico administrativo, los documentos, toda la documentación necesaria que necesitamos y la puesta en marcha sobre los simulacros y el análisis de resultados, ¿sí? Entonces, para el siguiente, para esto aquí identifico cuáles son los objetivos específicos de cada uno de estas como departamentos o pequeños departamentos que se identificaron. Se busca la meta que queremos realizar y las actividades que se le van a dar como seguimiento
la persona responsable y los recursos con los que necesita poder resolver las metas o poder solucionar las metas que nos estamos proponiendo y el tiempo en que lo pueda realizar. Es conveniente, es necesario que cada uno de estas actividades o de las metas o objetivos específicos deba de tener un responsable para así identificar o ya saber a quién se le va a decir, oye, es que tienes que realizar esto, te hace falta esto. O sea, ya necesitas tener como alguien para que la persona encargada o el gerente no tenga que estar haciendo todo, sino que él sea nada más la persona que va dirigiendo, que va a decir qué es lo que tiene que hacer en cada una de las situaciones. Dentro del desarrollo del plan de emergencia, dentro de los estudios generales del establecimiento, están los sistemas técnicos utilizados en el establecimiento. Ya identificamos que utilizamos el agua, luz, electricidad, los sistemas de ventilación para que el local no se sofoque, el aire acondicionado, bueno, en este caso de la pizzería no se utiliza, y los materiales utilizados en el local, todo lo que son los insumos. Los medios de detección, que son los detectores de humos, los sonoros, los lumínicos y de temperatura. Los medios de extinción, también es necesario poder contar con ellos, que son los hidrantes, los rociadores, los matafuegos, etc. Y los siniestros más probables que pueden ocurrir son los incendios y los cortes general de energía eléctrica, los temblores únicamente. Los demás, por la situación y por la zona, no es muy común. Dentro de los elementos de un plan que conforman un plan de emergencia, se presentan, todo el plan estará por escrito en una sola unidad y abarca los análisis de probables siniestros, en donde se van a identificar si se hace de forma constante de que se vaya la luz, entonces hay que anotarlo y pues a partir de eso se hace un análisis, una conformación de los grupos que cubran las misiones en una emergencia, tales como identificamos un cronograma de actividades en las diapositivas anteriores, en donde tenga de forma específica de esa actividad quién es el que se va a hacer cargo y la forma en que lo va a poder hacer y el tiempo en que también lo tiene que terminar esa actividad. Las planillas secuenciales y tarjetas de instructivas individuales, la capacitación efectiva de todo el personal y el programa de simulacros. En este penúltimo, en la capacitación efectiva, sí es necesario poder considerarlo, ya que recuerden que el personal no todos nos dedicamos a esa actividad a la que nos podemos estar realizando en estos momentos. Es posible que esta persona venga de una orientación diferente, de una actividad diferente allá afuera. Entonces, al momento de entrar a tu empresa, tienes que tener un tiempo y disponibilidad de dinero también en la parte económica para que la capacitación sea efectiva. Y obviamente, al momento de que ocurra un siniestro o algo relacionado a eso, sepa cómo actuar. Los programas de simulaciones, quizá en tu cronograma de actividades o en tu manual lo agregues que es necesario hacer por lo menos una vez al mes, que sea de forma constante para que se sepa cómo actuar en situaciones como estas. Presento también aquí el diagrama de gestión de riesgos de un trabajo y pues yo considero que aquí en tiene que ir el nombre del accidente o riesgo al que vamos a tratar. Recuerden, como existen varios riesgos, entonces significa que existirá varios diagramas de flujo que puedan poner, para que nos puedan apoyar para este tipo de manual. Entonces agarre la determinación de las causas, poner las causas y los efectos, calcular las probabilidades, estimar las consecuencias, la valoración y consideración, el control de riesgos y ese es el cronograma que yo considero, ¿no? Dentro de la valoración de riesgos, existen 3 tipos de riesgos que pueden ser tocados dentro de una empresa similar a esta, que es la tolerable, donde la acción se considera cuando no se está realizando ninguna acción de la actividad y por descuido y en ocasión una lesión
y no necesita ninguna acción y no es necesario documentarla. Es decir, a lo mejor está únicamente está transportando un objeto de acá para allá. Entonces, si este trabajador lo que hace nada más es un golpe suave, pero si hubo una negligencia porque dejaron ahí una mesa mal puesta, entonces puede considerarte como un riesgo tolerable. Es decir, él puede continuar en el trabajo. Obviamente debe tener sus medidas necesarias para que no se siga lastimando en esa zona donde se lastimó, pero se identifica o se considera un riesgo que todavía puede tolerarse. Una moderada, cuando por cuestiones de trabajo se ocasionan accidentes y enfermedades, hasta cuando se tenga precaución. Es decir, tengo mis utensilios de precaución, tengo mis guantes, pero si esta persona al momento de sacar un molde, una pizza caliente, se lastima, aquí tiene todo lo de precaución. Sin embargo, tampoco no le da un impedimento para que esta persona continúe trabajando, entonces es considerado como un riesgo moderado. Y el último, un riesgo importante cuando se ha dañado y no permite la incorporación del personal a su puesto. El trabajo tiene que reanudarse hasta que el riesgo sea eliminado. Aquí sí ya es necesario tomar otro tipo de medida y pues obviamente documentarlo para que al momento de que ocurra otra situación, saber cómo poder salir adelante ante ese riesgo. El plan de control de riesgo, yo propongo esos métodos, que es el primero, combatir los riesgos de origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que ocasione ningún peligro, adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva al individuo y dar instrucciones a los trabajadores. Dentro de esto, los que más me han llamado la atención es adaptar el trabajo a la persona, porque además agregaba, no la persona al trabajo. Es decir, a lo mejor considerando únicamente la edad, la capacidad que tiene cada trabajador, es la responsabilidad que le tienes que dar. Es por eso, al momento de hacer la selección de tu trabajador, que cobra tal puesto, obviamente tienes que conocer que la capacidad que tiene es esta, ¿no? Y pues depende de las habilidades o de las capacidades, poder adaptarle el trabajo que él puede desempeñar. Si él va para un puesto de gerente, pero consideras que no es apto para ese trabajo, entonces ser sincero y poder decir, no, tú puedes hacer ese tipo de actividad. Entonces, pasamos al siguiente. Por último punto, considero que la señalización de seguridad necesaria e indispensable tiene que contar con estos tipos de características, en donde sea este tipo en esta columna que vemos acá, muestra las formas, cómo se deben de ver los señalamientos de seguridad. De este lado los símbolos y de acuerdo a los colores, es que si solamente se refiere a un símbolo, entonces nada más va a ir de color blanco. Esta es la columna de eso. La de seguridad va a ir en verde y de contraste van a ir también en blanco. Entonces, aquí muestro una serie de señalizaciones que son necesarias tomarlas en cuenta para cada uno de los espacios que tengamos ahí, en donde se encuentre una situación donde se puede evitar también algún desastre, alguna enfermedad, alguna de esas, es necesario poder contar con estos. A lo mejor al principio identifiquemos que pueda ser como una mala inversión por poner tantas señalizaciones dentro de nuestro local. Sin embargo, son necesarias con la finalidad de poder poder tener un mejor ambiente laboral u ofrecer un mejor ambiente laboral para nuestros trabajadores de nuestras empresas. Así que, pues eso es todo, compañeros. Se despide de ustedes Malaquías García y nos vemos en el siguiente video.